ponernos de pie, hermano, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Lucas 5, 12 y 16, donde se nos narra probablemente la primera sanidad de un leproso desde los tiempos de Naamán, creen algunos comentaristas, desde los tiempos del general Sirio, allá Naamán, en los tiempos del profeta Eliseo. Si ya lo encontró, diga amén. Y dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama, dice, se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Padre, por la bendición, Señor, de estar aquí como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Te doy gracias por esa bendición también que es el meditar, el escuchar, el compartir tu palabra, la cual es poderosa, la cual es bendición, la cual es pan espiritual a nuestra vida, pero también se describe como una espada, Señor, que corta, que penetra, que limpia, Señor, la inmundicia, lo que no te gusta, Padre, de nuestra vida, de nuestra alma. Bendice, Señor, esta palabra en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. En este cuadro, hermanos, surge, yo quisiera hablar de ese tema que está implícito en esas preguntas, en esas palabras de este hombre leproso: si quieres puedes limpiarme. Y la pregunta implícita es: ¿se interesa Dios por mí? ¿O qué tanto se interesa Dios por mí? La lepra, hermanos, en el Antiguo Testamento era sinónimo de pecado, de juicio de Dios. Encontramos varias historias referentes al castigo de Dios, por ejemplo, sobre Miriam, la hermana de Moisés, por andar murmurando contra Moisés. Le vino una lepra temporal por parte de Dios. Encontramos que uno de los reyes, me parece que el rey Usías, fue afligido de lepra a causa de su orgullo. La lepra como castigo del orgullo, como castigo a la murmuración. ¿Quién más? No lo tengo en mis apuntes, nomás estaba leyendo ahí. Me parece que hay alguien más que también fue afligido de lepra. Me voy a acordar más adelante. Moisés fue temporal, como una manifestación del poder de Dios, pero hubo alguien más que también fue afligido de lepra como juicio de Dios. En esos tiempos, hermanos, la lepra era una enfermedad incurable. Ahora ya no es incurable la lepra. De hecho, ya no se le llama lepra, se le llama la enfermedad de Hansen, porque un doctor llamado Gerhard Hansen descubrió que había una bacteria que era la que causaba la enfermedad, y descubrió el tratamiento, o después los científicos descubrieron el tratamiento para sanar la enfermedad, la lepra. Entonces, en realidad, en nuestros días, la lepra es algo que puede ser tratado, no fácilmente, pero sí puede ser tratado. Pero también, hermanos, en la Biblia
la lepra es un cuadro del pecado. Y hay varias, ¿cómo le diré?, características de la lepra que aplican al pecado también. Por ejemplo, una de las, ¿cómo se dice?, síntomas es que, o consecuencias de la lepra, es que empieza a insensitivizar los nervios, porque es una enfermedad en la piel y los nervios van perdiendo sensibilidad. De tal manera que la persona, cuando pierde la sensibilidad, puede estar quemándose y no se da cuenta. Además de que la carne se empieza a decaer también, ¿verdad? Pero como tal, ¿verdad? Hace que la piel pierda la sensibilidad. Y lo mismo ocurre con el pecado. Cuando el hombre peca, como la lepra, empieza a perder la sensibilidad. Es poco a poco, no es de un día para otro. Empieza a perder las emociones, la culpabilidad. Se empieza a hacer insensible a lo que es bueno, a lo que Dios espera, a lo que Dios demanda de sus hijos. Y así como la lepra, si no es tratada, obviamente, y en aquellos tiempos era una condena de muerte lenta, de igual manera el pecado causa la muerte espiritual del hombre, lleva a la muerte espiritual. Otra consecuencia de la lepra era que el que era considerado leproso tenía que echado fuera del campamento, fuera de su casa, fuera de la familia. No podía tener contacto con nadie que estuviese en su comunidad, porque rompía la comunión, rompía el compañerismo. Tenían que salir, no podían estar en el campamento ni en las ciudades, y tenían que andar fuera en los lugares desiertos, en los montes. Así como hace el pecado rompe la comunión. El pecado separa familias, el pecado crea división. ¿Cómo le diré? Rompe. El pecado rompe la comunión, así como la lepra cortaba a aquel hombre de la comunión del hogar, de la comunión de la familia. Así también el pecado lo hace. Era una enfermedad vergonzosa, traía vergüenza. De hecho, allá en Levíticos capítulo 13, versículo 45, dice la palabra del Señor que el leproso, cuando tenía que descubrirse su cabeza, quiere decir que la gente tenían que saber quién es esa persona. No podía taparse para que nadie lo reconociera, sino que tenía que ponerse sobre su cabeza, taparse su cabeza. Y luego cuando alguien se acercaba, según la ley, o cuando él estaba acercándose a alguien para que guardaran la distancia, esa persona tenía que gritar: inmundo, inmundo, soy inmundo, para que aquella persona sana no se acercase y corriese el riesgo de contagiarse. Traía vergüenza a quien padecía de esta enfermedad. ¿Sabe usted también que el pecado trae vergüenza? Usted quizás no esté enterado, ¿verdad? Porque muchos de los hispanos no seguimos los deportes de aquí en Estados Unidos, el fútbol americano o el fútbol colegial. Aquí en Estados Unidos el fútbol colegial, olvídese. Yo solamente sé porque voy a mis clientes, a mí no que me interese mucho, ¿verdad? El fútbol americano o el fútbol colegial. Pero aquellos que les gusta el deporte de las universidades, ¿verdad? Está ahorita en las noticias la historia de un entrenador, un coach de una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Michigan, que hace el año pasado o hace 2 años o 3 años atrás llegó al campeonato nacional
y luego este hombre, el que los llevó a ser campeón, se fue para otro lado, no sé si a otra universidad, a un equipo profesional, pero subieron a este hombre joven de quizás 40 años, con una esposa, con 3 hijas, pero este hombre espiritualmente era un leproso, era un promiscuo, era un inmoral. Y usted se puede dar cuenta, pero era un hombre inmoral, perverso, malo, promiscuo, inmoral. Aparentemente era un gran entrenador. ¿Sabe cuánto le pagaban? Le pagaban $5 millones al año y tenía un contrato por 6 años garantizado. $30 millones en 6 años por ser entrenador de un equipo de universidad. Eso no incluye todo lo que viene con conferencias que dan. Cada conferencia son $20,000, $30,000, $50,000, no sé. ¿Cómo promocionan algún producto? Y bueno, imagínense, esos 30 millones se pueden hacer otros $30 millones. Pero este hombre era un promiscuo, era un inmoral. Y cuando se descubre, porque estaba teniendo relaciones con su asistente, que ganaba $50,000 al año, y cuando empezó a tener relaciones con él, le subió el sueldo a $100,000 al año. Pero como la lepra no se podía ocultar, así es el pecado, no se puede ocultar. Y como la lepra trae vergüenza, cuando se descubre todo, la universidad lo despide. Y como fue por motivo, por causa, dicen ellos, no fue solamente por correrlo, fue porque violó las leyes de no meterse con sus subalternos o qué sé yo, y por traer vergüenza, y lo corrieron. Si lo hubieran corrido por cualquier otro motivo, le hubieran tenido que pagar el resto de su salario, de su contrato, que eran aproximadamente, le quedaban como $14 millones. Y este hombre, en su vergüenza, en su desesperación, hasta lo reportaron a la policía porque se quería suicidar, quería quitarse la vida, porque había perdido todo. Había perdido su estatus en la sociedad, su estatus como entrenador de un equipo muy prestigioso. Había perdido su familia, porque la esposa, imagínense cómo estaba también, sus hijos, culpando a la amante, echándole la culpa al amante, cuando el culpable fue él. Trajo vergüenza sobre su vida, sobre su hogar, sobre la universidad, sobre el deporte inclusive. Porque así es, así como la lepra, así el pecado también trajo vergüenza sobre este hombre. Pero volvamos nuestra mirada a este hombre que se acerca a Cristo, que dice la palabra del Señor en el versículo 12 del Evangelio según San Lucas, que se presentó un hombre lleno de lepra. No estaba con empezando, porque había diferentes etapas, cada vez avanzaba más. Y este hombre ya lo describe la palabra del Señor como lleno. Dice que cuando vio a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora veamos lo que hizo este hombre. Dice la palabra del Señor que cuando vio a Jesús, aleluya, diga conmigo, vio a Jesús.
Porque la solución al problema de la lepra, al problema del pecado, hermanos, es tan sencilla como poner nuestra mirada en Cristo, como levantar nuestros ojos al cielo, poniendo nuestra... ahora mire, iba a decir hace 2 domingos, pero no, hace más de 2 domingos, pero fue hace 2 mensajes atrás. Yo prediqué un mensaje, hermanos, donde yo mencioné que en el año 300 de nuestra era, yo prediqué el mensaje acerca de esta es la fe, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Y en ese mensaje yo mencioné que los cristianos, para los cristianos del año 300, de la iglesia del año 300, el mundo era el imperio romano. El imperio romano los estaba oprimiendo, los estaba persiguiendo. Y en el año 300 un emperador llamado Diocleciano fue que se ensañó pero terriblemente con los cristianos, más que Nerón, fue Diocleciano. Y ese pero se ensañó tan salvajemente que los propios ciudadanos romanos empezaron a protestar. No sé si usted se acuerda de ese mensaje, fue a mediados de noviembre, antes de que vinieran los hermanos Contreras, fue como el 14 de noviembre por ahí quizás. Y cuando yo prediqué ese mensaje, y el emperador se ensañó que los ciudadanos romanos empezaron a protestar y decir, oye, tú no tienes que hacer esto. Se empezaron pues a quejarse. Y su esposa del emperador lo convence y le dice que haga la paz con los cristianos. Y claro, el mensaje era, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Y los cristianos vencieron al imperio, al emperador, manteniéndose firmes en su fe, porque mientras más los perseguían, más predicaban y más se extendían y no los podía exterminar, vaya. Y se mantuvieron firmes y vencieron al imperio romano. Después vino el siguiente emperador, Constantino, que después hizo que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio. Pero antes de Constantino fue Diocleciano, hizo un tratado de tolerancia para el cristianismo. Y yo le decía a los hermanos que usted y yo tenemos, quizás no sea el pecado o lepra como este hombre preocupado, pero sí vienen preocupaciones a nuestra vida. Vienen preocupaciones, problemas. Y una de las preocupaciones, yo le decía en ese mensaje, que se le vino a esta nación o a los hispanos de esta nación, es el temor a las redadas de inmigración. Gente dejó de ir a las iglesias a causa del temor de que los detuviese la policía, ¿verdad?, en el camino. Y esto no solamente sucedió aquí, o quizás no sucedió aquí tan marcadamente como sucedió en otras ciudades como Houston o como Charlotte o como Raleigh. Inclusive yo escuchaba un pastor en Raleigh que me decía que sí, la gente dejó de asistir a la iglesia a causa del temor. Ahora, el temor no es un pecado, pero así como la solución al problema del pecado es Cristo, la solución al problema del temor es Cristo también, es nuestra fe. Y le menciono esto porque el día de ayer o el día de antier, yo leí una noticia que a lo mejor usted no la va a escuchar, pero yo leí una noticia que por orden del presidente, ¿verdad?, se van a dejar de hacer redadas indiscriminadas de inmigración. Ahora no crea que lo hace porque es de muy buen corazón. Él lo hace porque la gente de este país empezó a protestar y empezó a perder popularidad. Y su popularidad en asuntos de migración estaba al 40%, 50%, no sé cuándo empezó, y ahora ya anda como en el 20 y tantos %. Entonces, obviamente, dice, oye, se nos está pasando la mano. Entonces, eso es una noticia, ¿verdad?
que le debe de hacer venir a la iglesia. Pero le digo esto porque es cierto. Se da cuenta de que no está solucionando nada, que le está afectando su popularidad, que si sigue así van a perder las próximas elecciones o qué sé yo, porque eso es lo que les interesa, el poder. Y dice, no, ¿sabes qué? Sí vamos a ir a buscar, pero aquellos que tienen cargos criminales o aquellos que ya tienen cargos, ¿verdad? Y necesitan ser llevados, dice, los vamos a ir a buscar. Dice, pero ya no vamos a andar como lo estaban haciendo, ¿verdad? Que iban a los negocios, que iban a las, ¿cómo se llama? Los Home Depot o qué sé yo, donde estaba la gente, porque los ciudadanos de este país empezaron a protestar diciendo, dice, espérate, si te estás llevando a mi vecino que tiene 20 años aquí, yo nunca lo veo que tenga ningún problema, nos ayuda, nos está contribuyendo. Y ahora, ¿verdad? Dijeron, ok, vamos a parar todo eso y vamos a hacer solamente esto. Bueno, gloria a Dios. Porque todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es saber que hay un Dios, como este leproso reconoció que hay un Dios en Cristo, que tenía el poder, y que usted y yo servimos a ese Dios que tiene poder no solamente sobre la enfermedad, pero tiene poder sobre este mundo, sobre los gobiernos, sobre las políticas, sobre nuestro futuro. Aleluya. Tenemos que, en vez de dejar de venir a la iglesia, tenemos que ver a Cristo, ver a Jesús, poner nuestra mirada en Cristo, en Dios, como lo hizo este hombre leproso. Pero no solamente vio a Jesús, dice que también se postró con el rostro en tierra, adoró. ¿Qué tenemos que hacer en la necesidad, en la prueba, en la enfermedad? No dejar de venir a la iglesia, en el temor. No dejar de leer la Biblia. No dejar de buscar de Dios. Tenemos que adorar a Dios, aleluya, porque la adoración abre la puerta de la bendición. Alguien diga amén. Hasta parece un verso ahí, aleluya. La adoración es bendición, aleluya. La adoración trae bendición, aleluya. ¿Qué más hizo este hombre? Ahí dice, le rogó. No le exigió, como a veces, muchas veces, a nosotros ya creemos que le rogó, aleluya. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, y todo lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar salvación, es pedir a Dios, clamar a Dios. Señor, te ruego por, y ahí en ese por usted ponga su necesidad. Te ruego por mi situación, te ruego por mi enfermedad, te ruego por mi trabajo, te ruego por mi hogar, te ruego por mi hijo, te ruego por mi hija, te ruego por esta situación que me está afligiendo, que me está quitando el sueño. Rogar, pedir, clamar a Dios, aleluya. Entonces ya le había dicho yo que mi esposa es testigo, yo me pongo a orar por la comida, y en esa comida yo veo alimento para mi cuerpo físico, pero también recuerdo que hay un alma que necesita alimento, aleluya. Y que si Dios le ha dado a mis hijos que comer, ellos también necesitan el pan espiritual de la palabra de Dios. Y yo le pido a Dios y le digo, Señor, así como me has dado este alimento y así como lo has proveído a mis hijos, provéeles también del pan espiritual para su vida, aleluya. Del agua viva para que no tengan sed, aleluya. Rogó a Dios. Y este hombre, hermanos, en esas cortas palabras, si quieres, puedes. ¿Cuántos saben que Dios puede? ¿Cuántos saben que no hay imposibles para Dios? Reconoció el poder de Cristo sobre su problema. Reconoció el poder de Jesucristo sobre la lepra. El leproso, hermanos, estaba convencido, seguro. En él no había duda de que Cristo podía. La única duda que él tenía era
si acaso él quería. Pero él dijo, en la pregunta que él hace, si quieres puedes limpiarme, él está aceptando que Cristo tiene poder. Tenía el poder para sanarlo, tenía el poder para limpiarlo, aleluya. ¿Sabe cómo se llama el estar convencido? ¿Sabe cómo se llama la certeza de lo que se espera? ¿Sabe cómo se llama la convicción de lo que no se ve? Se llama fe. Se llama fe. Este hombre mostró fe en Cristo y dijo, tú puedes. Estoy convencido. Estoy seguro, aleluya, que tú puedes limpiarme, aleluya. Ahora, ¿de dónde viene esa fe? Esa fe probablemente viene si usted se pone a leer los pasajes anteriores, usted se da cuenta que la fama de Jesús se había extendido, había sanado. Dice, al caer el sol, venían por ejemplo, ahí en Lucas 4:40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y luego había escuchado probablemente la palabra de Dios. Recuerde que Jesús predicaba ahí de la barca y aunque los leprosos no se podían acercar, pero era como una montaña, quizás allá a lo lejos él estaba escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír el testimonio de los que habían sido sanados, oír la palabra de Dios. Y este hombre le nació fe y la seguridad de que Cristo, aleluya, tenía el poder para librarlo de su aflicción, aleluya. Ahora, lo que él no estaba seguro, lo que él no estaba convencido, es si ese Jesús que tenía el poder y la autoridad para sanarlo, si él quería. Por eso se le pregunta y le dice, Señor Jesús, si quieres, tú puedes limpiarme. Ahora, en esa pregunta, hermanos, si quieres, o en esa expresión, si quieres, puedes limpiarme, le decía hace unos momentos, están implícitas cuando menos 3 preguntas. La primera es, yo sé que tú puedes, pero ¿le intereso a Dios lo suficientemente para sanarme? ¿Le intereso a Dios? ¿Le interesa mi vida? ¿Le interesa mi aflicción? ¿Le interesa mi situación? Le decía hace unos momentos, hermanos, que más que una enfermedad física que este hombre afligía, y que la lepra como sinónimo de pecado, como representación del pecado, hermanos, el pecado es aún más terrible. Es una enfermedad del alma, como la de este entrenador que le conté la historia. Ahora, la palabra del Señor en Jeremías 30, hermanos, nos narra las consecuencias del pecado, las consecuencias de la rebelión. Sabemos la historia, ya le he enseñado, ya le he predicado. Israel, Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Trajo vergüenza. Todos los vecinos de alrededor se burlaban. Mira lo que le pasó. Y Dios les dice, lo que te está pasando, dice. Y así es el pecado. No hay medicina para el pecado. En Jeremías capítulo 30, versículo 12, fíjese lo que dice Dios al pueblo de Israel que estaba en el exilio, o que estaban siendo castigados a causa de su rebelión, a causa de su lepra espiritual. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte,
no hay para ti medicamentos eficaces. Dígame si hay alguna medicina que pueda curar la inmoralidad. Dígame si hay alguna medicina que pueda curar el adulterio. Dígame si hay alguna medicina que pueda curar la mentira o el robo. Porque son aflicciones que Dios dice. Dígame si hay que pueda curar la rebelión del corazón. Son aflicciones que dice la palabra del Señor que no hay medicina. Aleluya. Y esa era la condición del pueblo, y esa es la condición de mucha gente que se aleja de Dios, que viene lepra a su vida, espiritualmente hablando, estoy diciendo. Pero la pregunta, ¿le interesó a Dios? ¿Le interesa a Dios el creyente que se aleja? ¿Le interesa a Dios el hombre que nunca se le ha predicado, que nunca ha conocido de Dios? Y ahí mismo en Jeremías, unos versículos más adelante, en el versículo 17 de Jeremías 30, Dios dice: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque la única respuesta y la única sanidad para la lepra espiritual del hombre, para la condición que aflige al hombre, que se rebela, que se aleja, la única respuesta solamente viene de Dios. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. ¿Y sabe lo que Dios les dice ahí? ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Dice Dios. Porque todos se preguntaban, porque todos decían que ya no servías. Dice, porque te llamaban desechada. Te llamaron desechado, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Ya Dios se olvidó de él, ya Dios se olvidó de ella, Dios se olvidó de su pueblo. Y Dios dice: pero no me he olvidado de ti, aleluya, porque le interesas, porque le intereso a Dios, aleluya, lo suficientemente para traer sanidad, para traer bendición a mi vida. Alguien diga amén. La otra pregunta que está explícita en esa expresión: si quieres puedes limpiarme. ¿Tendrá Dios misericordia de un hombre como yo? ¿Tendrá Dios misericordia de un enfermo en la condición en que me encuentro? Y en Marcos capítulo 1 es la misma historia de este hombre leproso. En el versículo 40 y 41, ahí se nos narra la misma historia que leímos en Lucas. Ahí dice, el escritor: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Es el mismo leproso. Pero fíjese lo que dice el versículo 41. Dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta, hermanos, de que Jesús hizo algo ahí que estaba prohibido por la ley.
la ley prohibía a un hombre tocar a un leproso porque ese hombre se contaminaba. Pero te voy a decir algo también que la palabra del Señor nos enseña: que la misericordia de Dios es mayor que la ley, que la gracia de Dios es más grande que la ley. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando acusaba a los escribas y fariseos de ser estrictos en guardar la ley, decían: guardas la ley, pero te olvidas de la misericordia y del amor. Y cuando explica el cumplimiento de la ley, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero amarás también a tu prójimo. Y vemos en esta escena, aleluya, que si bien este hombre se preguntara: si quieres puedes limpiarme, podrá tener Dios misericordia de mí. Ahora yo quiero que usted medite en esto. La condición de este hombre dice que estaba llena de lepra. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado desde que este hombre contrajo esta enfermedad sin que alguien lo tocara? Sin que alguien le pusiera una palmadita en el hombro, sin que alguien lo abrazara, sin que alguien le diera un beso, uno de sus hijos, una de sus hijas, o un abrazo. Este hombre probablemente habían pasado años y años y años sin haberse sentido ni siquiera el toque. Como cuando usted le dice a alguien: échale ganas, bueno, así decimos los mexicanos, échale ganas, y le da una palmada en el hombro. Eso no es nada, no es nada. Pero imagínese a alguien que no podía ser tocado a causa de su condición. Y cuando hace esta pregunta: si quieres puedes limpiarme, y lo primero que siente es el toque, aleluya, de aquel que él sabía que tenía el poder para limpiarlo, para sanarlo, aleluya. Le tocó, dice la palabra del Señor. Póngase de pie en esta tarde porque yo quiero terminar con esto. Este hombre le decía: bien pudieron haber pasado años y años sin haber sentido el toque, la caricia, la palmeada, el abrazo de ánimo de alguien. En estos días que estamos viviendo, hermanos, y no hablo de la situación política, estoy hablando de las fiestas de Navidad, de las fiestas de Año Nuevo. Es cuando viene más, ¿cuál es la palabra? Nostalgia, depresión a veces. A la gente, al hombre. Imagínense los que estamos aquí. Bueno, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, tengo mi esposa. Gracias a Dios por mi hijo, todavía tengo un hijo ahí con nosotros, no se ha quedado el nido vacío todavía. Pero hay muchos que no tienen a su esposa o no tienen a sus hijos. Y sobre todo que
que no tienen esa fe o ese reconocer que este hombre mostró en Jesús. Y sus padres están lejos, sus hermanos están lejos, familia están lejos. Y viene esa depresión, nostalgia, que se sienten solos y que hoy más que nunca necesitan ser tocados, animados, palmeados. Hay un canto que yo que me acuerdo, le decía a un hermano, de repente me acuerdo de cantos viejos, antiguos. Se cantaba en la iglesia y la palabra del Señor nos dice, hermanos, aleluya, que cuando Cristo ascendió a los cielos, le dice a sus discípulos: yo me iré, pero enviaré a otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, y ustedes, dice, van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Cuando yo estaba meditando en este pasaje, yo entendí que así como Jesús fue y tocó a aquel hombre, así usted y yo tenemos esa responsabilidad de tocar a aquel que está necesitado, a aquel que está enfermo, a aquel que está deprimido. Yo sé que ellos van a cantar un canto, pero el canto ese que me acordaba, yo lo voy a contar, yo lo voy a cantar. Si me puede seguir, síguelo, y si no lo sigues, si no está bien, pero empieza así, más o menos en ese tono. Dice: yo anhelo tocar a Cristo cuando Él pase por aquí, y así tocaré a la gente y sabrán que toqué a Jesús. Si lo puedo, lo sigo cantando. Y lo dice así: con mi mano extendida tocaré a mi Jesús. ¿Para qué? Y así tocaré a la gente y sabrán que toqué a Jesús. Aleluya. Porque para tocar a otros, aleluya, necesitamos tocar a Cristo, necesitamos ser tocados por Cristo. Aleluya. Santo es el Señor. Y la otra pregunta que quizás se hacía este hombre, él sabía: Dios puede limpiarme, Dios puede cambiarme, Dios puede sanarme. ¿Le intereso a Dios? ¿Tendrá misericordia Dios? ¿Me ama Dios? A pesar de mi condición, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mis faltas, ¿me ama Dios?
en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La respuesta a cada una de estas preguntas: sí. ¿Le interesas a Dios? Sí, Dios tiene misericordia y ha tenido misericordia de ti. Y sí, Dios te ama. Dios me ama, aleluya. Así que, hermano, hermana, yo no sé qué aflicción puede estar viniendo a tu vida o ha venido a tu vida. Yo conozco de la situación política de esta nación, de este país y de lo que los hispanos estamos pasando. A lo mejor es la economía, a lo mejor es una enfermedad, o a lo mejor es como este hombre, la soledad de no poder tener comunión, de no poder ir a la ciudad, de no poder hacer lo que usted y yo consideramos como indispensable: ir a la tienda, ir al mercado, salir, convivir. Pero en esta mañana, aleluya, yo puedo ver en este pasaje que hay un Dios que puede, pero también hay un Dios que quiere, aleluya. Hay un Cristo que quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a repasar lo que hizo este hombre. Primero, vio a Jesús. Pon tu mirada en Cristo. Segundo, adoró a Jesús como su Señor. Reconoció su grandeza, su autoridad, le adoró, se postró en tierra. Pidió, le rogó, pidió, oró. Y reconoció su poder, su autoridad, aleluya, sobre todo reino, sobre todo poder, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre todo conflicto, aleluya. Aleluya. ¿Por qué no venimos unos momentos aquí a este altar y adoramos y levantamos nuestro rostro y rogamos y pedimos, cualquiera que sea tu petición, tu necesidad, y reconocemos, aleluya, reconocemos que Él tiene poder para limpiar, para perdonar, para cambiar las circunstancias, para traer gozo, aleluya, para cambiar la tristeza en alegría, mi lamento en baile, dice su palabra. Este hombre no estaba seguro si Dios quería, si Cristo quería. Usted y yo no tenemos ese problema. Usted y yo sabemos que sí, no solamente Dios puede, pero Dios quiere, aleluya, sanarte, limpiarte, bendecirte, transformarte, aleluya. Oh, santo eres, Señor Jesús. Dicen algunos comentaristas que la lepra en ese estado avanzado hacía que se cayeran a veces los dedos, la nariz, los cartílagos de la nariz, las orejas, cartílagos se caían a causa de la enfermedad. Cuando uno lee la Biblia en español dice le sanó. Cuando uno lee la Biblia en inglés no dice heal, dice
He made him whole. Y la traducción literal sería: lo hizo completo. Quiere decir que si se le había caído la oreja a causa de la enfermedad, se la restauró, porque lo hizo completo. Made him whole. La palabra sanar es, no solamente se desapareció la lepra, pero fue hecho completo, sano. Aleluya. Y Dios tiene ese poder de restaurar lo que se ha perdido a causa del pecado, a causa de la enfermedad. Dios tiene el poder, aleluya, de restaurar lo que la enfermedad, la lepra o lo que el pecado ha robado, ha perdido. Has perdido a causa de la rebelión, a causa. Dios lo restaura. Alguien diga amén. ¿Quiere venir unos momentos y adorar a ese Dios antes de despedirnos? Aleluya, vamos a hacerlo juntos. Y en tu petición, en tu oración, así como este hombre clamó, tú clama a Dios y dile: Señor, bendíceme. Tú dile al Señor: Señor, ayúdame. Señor, límpiame. Señor, cámbiame. Aleluya. Oh, te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por tus bendiciones y por tus misericordias. Aleluya. Sí, te adoramos, te adoramos. Aleluya, gloria a Dios, santo eres. Mientras cantamos, pasa, hermano, pasa. Conocerte, Espíritu Aleluya. Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, la cual es bendita. Anhelo siempre Y yo la estar recibo en mi corazón. cerca de ti. Como este hombre, yo creo Mas yo sé que he tú tienes poder, tu presencia he que descuidado. tú vas a obrar. Ven y limpia todo lo que hay en Sí, mí. gracias, Jesús, por tu palabra, por tu presencia. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre. Anhelo Santo, siempre santo estar eres, oh Dios. cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Sáname, Señor, límpiame, Dios. Como paloma con tu gracia, gloria a hoy Dios. desciende. Gloria a Dios, aleluya. Como aceite derramado, úngeme. Trae, Señor, esa sanidad, esa bendición, Señor, a la vida Como de tu hija, fuente de a la vida agua de tu hijo. viva, sacía mi sed. Llama de fuego, Gloria a ven y Dios, gloria a Dios. purifícame. Sí, santo. Anhelo conocer Tu presencia, Espíritu tu Santo. gracia, tu misericordia, Oh, anhelo, Jesús. anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, me acerco delante de ti, Mas Señor, yo sé que y me he postro delante de fallado, ti, oh Dios, tu presencia he porque yo sé que tú tienes autoridad y poder Ven y limpia sobre toda todo aflicción, lo que hay sobre en toda mí. enfermedad, sobre toda lepra. Dígaselo una vez más, anhelo Anhelo tu conocerte, presencia, oh Dios. Espíritu Santo. Oh, anhelo, Bendito sea tu nombre, anhelo Jesús. siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en
como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacía mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacía mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame, mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Purifícame, Señor. Porque yo confío en tu palabra, porque confiamos en tu poder, porque confiamos, Señor, en tu misericordia y en tu gracia. Aleluya. Aleluya. Hoy en tus promesas, Señor, aleluya, que por fe las vemos cumplidas, Señor, aleluya, en mi hogar, en esta iglesia, en mis hijos, oh Dios, aleluya. Oh, santo, santo eres tú, oh Dios, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor fuerte?